Sí. Yo voy a estar de pie, seguramente. ¿Qué voy a decir yo de don Benito? Es verdad, sí, pues estoy atado aquí a una... No, pero se oye con este, ¿no? ¿Qué me has puesto, Roberto? Ah, y además hay fotos. Jo, Siéntate que funciona bien. Ese micrófono es para mí. estoy atado aquí a una silla, atado a una galera turquesa. Bueno, pues don Benito es probablemente después de Cervantes el mejor literato español. Autor prolífico, nace en un barrio precioso de Canarias, La Vegueta, no sé si lo conocéis, y allí tiene una educación potente con una madre rígida, religiosa, hace un bachillerato muy bien hecho. Y a los 24 años que podemos citar de él, pero uno que trata de la masonería, el Gran Oriente, pues se da cuenta de que es heterodoxo. Y en este libro de Ángel Guerra lo que pasa es que don Benito coloca muchas cosas de su propia biografía, que hay que saberlas ver. Bueno, yo no las he visto, las ve la propia Pardo Bazán y la ve Leopoldo Alas Clarín, que es un amigo suyo, y la ve también Pereda, católico y ultracatólico, que es amigo de Benito Pérez Galdós desde Santander. ¿Por qué? Porque don Benito, que es más amigo del mar que las sardinas, se compra una casa en Santander, cuando tiene dinero.
porque como es muy buen limosnero, muy limosnero, y tuvo la desgracia de quedarse ciego progresivamente, muere en Madrid en el año 20, casi ciego y pobre. Nunca se olvidó de su hija María. Y Lorenza, su querida, es el nombre de la principal protagonista del libro, también querida, de Ángel Guerra. Querida, pero no del todo, ya lo veremos. Bueno, pues en el libro trato de muchas gentes de estas familias que salen ahí, ¿verdad? Y de lugares, porque la novela transcurre en dos sitios para mí emblemáticos. Madrid, que es donde he nacido, y Toledo, donde he pasado ratos muy agradables con mi familia y con la posteriori con mis hijos. See what happened here. Yeah. Bueno, pues aquí es donde este ejemplar que hay aquí, lo han dibujado de esa manera. Era un hombre joven, no de 40 años. Galdós lo pone en Madrid, hijo de la burguesía madrileña. Su madre, doña Sales, es una mujer rígida, de corsé y de rosario diario, muy católica ella. Y con ella vive una hija de don Ángel, que es Encarnación, a la cual en la novela se le llama Ción. Y don Ángel, en esos momentos de Madrid, ¿dónde está? En una revolución. Claro, la revolución de 1868, del gallego Villacampa, que se levantan contra los Borbones, pero es una revolución de chicha y nabo, porque termina en Los Docks, que luego me he enterado de que Los Docks es un sitio que está en Madrid, es lo que antiguamente eran docks en inglés, ya sabéis que son muelles donde se descargan cosas, ¿no? Pues eran unos muelles donde había tren, ahora son unos cuarteles militares. Los compró el gobierno y son unos cuarteles militares, donde ha hecho la mili mi cuñado Antonio Simón. Y donde yo he pasado cantidad de veces, porque es en la avenida de Barcelona, al comienzo en Menéndez Pelayo Pacífico, y por ahí he pasado cantidad de veces. Claro, y luego mis tíos, Ricardo y Emilia. Mi tío Ricardo, hermano de mi padre, vivían en el Galdós, en el Madrid galdosiano, y me he empapado del Madrid galdosiano. El Madrid galdosiano es alrededor de, pongámonos en la Puerta del Sol, a la derecha, todo lo que va por la calle Fuencarrara, las Salesas y todo aquello, ese es hasta, y por el otro lado por la Plaza Mayor, ¿no? Madrid está impregnado de Galdós, el Madrid viejo. Ahora ya. Y dice Trapiello que Madrid no se entiende sin Galdós y que Galdós no se entiende sin Madrid. Bueno, sin Galdós Madrid no se entiende. Madrid está salpicado de Galdós y todo Madrid es Galdós. Son las frases exactas de Trapiello, de Andrés Trapiello. Bueno, Toledo es una ciudad que ha sido la cuna de tres civilizaciones durante muchos siglos. Mi padre, cuando fui con él y mi familia, tenía yo 12 años, socialista mi padre, vio tantas iglesias, tantos curas y tantas monjas que dijo: oye hijo, tantos curas, tantas monjas, ¿aquí quién trabaja? Bueno, era su forma de decir. Mi padre murió en la fe, pero sí, era una ciudad muy clerical, tremendamente clerical. Supongo que lo sigue siendo, pero ya con la vida. Y Toledo es donde discurre muchas aventuras la mayoría de las aventuras de Ángel Guerra,
ficticio, el ficticio. Yo fui con mis hijos en el año 2015 y leí la placa que está puesta en la casa donde Galdós, dice que Galdós escribió gran parte de Ángel Guerra. La placa dice así: en el año de 1891, de la era de Cristo, viviendo la vida toledana para la inmortalidad, aquí demoraba Benito Pérez Galdós y escribió aquí, con palabras siempre jóvenes, Ángel Guerra, poema español de nuestros días, : religioso, trágico, burlesco. Pasajero, no pases delante de mí con indiferencia. Numen in est. Esto es de Ramón Pérez de Ayala. Bueno, define la novela, religiosa, trágica, burlesca. ¿Sí? Y luego, ¿qué pasa? Si habéis estado en Toledo, sabéis que hay unos sitios de recreo, ahora de turismo, que son los cigarrales. Yo creí que los cigarrales eran porque había muchas cigarras. ¡Ay, porque soy biólogo! Esos bichitos que cantan en el verano y los machos crean. Pues no, viene del árabe Sikar Rijal, que significa zona de recreo, zona de turismo, para pasarlo bien. Y son cigarral. Y allí encontró el madrileño don Ángel paz, tranquilidad, silencio. Allí hará una fundación que agrandará a expensas de su cigarral, el de Guadalupe, y otro que compra, que es el de Turleque, al lado. Pero bueno, nos estamos adelantando porque estaba en Madrid, ¿verdad? Y en Madrid, ¿dónde está don Ángel? No está con su madre, con doña Sales. No. Él está amancebado con una chica que se llama Dulcenombre. Anda, que don Benito buscando, pero le pone dulce. Y luego tienes que... Yo le pregunto a don Benito en las cartas, pero vamos a ver, don Benito, usted era un pío, Dulcenombre, dulce, pero si le sale de Dulcenombre, de María, claro, don Benito era pío. Era un hombre religioso, muy religioso. Lo dice Clarín. Galdós era un hombre muy religioso. Y lo veremos después. Lo que pasa es que con una religión, pues... Entonces en Madrid está Guerra, allí, con Dulce, una mujer sencilla, de casa, y de pronto participa en esa contienda callejera madrileña, barrio, de militar, y a la vez civil, y le hieren en un brazo. Y se tiene que refugiar con Dulcenombre, claro. Y don Benito, desengañado de aquella revolución chusca, mal hecha, le dice a su querida: hay que ver, hasta en la herida soy una persona poco significativa, insignificante. Me han herido en un brazo, me tendrían que haber herido en un órgano más importante para salir por lo menos en la prensa. Dice, esto es un desastre, estoy desengañado. Galdós en ese momento pone a Ángel en un bajón tremendo, que solamente le consuela a esta mujer, esta buena mujer, con la que Galdós es muy comprensivo. Con estas personas, Dulce es de una familia terrible, que son los Babeles. No sé de dónde sacaría don Benito una familia tan tremenda. Los Babeles la ponen a la pobre Dulcenombre una vez, la prostituyen. Y dice don Benito algo parecido a esto. Dice, bueno, la vida antes que la moral. No tenían para comer en aquella familia.
Era muy comprensivo, don Benito, con los temas de faldas, ¿eh? Muy comprensivo. Bueno, entonces estábamos con Guerra desolado. ¿Y dónde va a refugiarse? A la casa de la mamá, a casa de doña Sales. Y doña Sales le recibe, y allí doña Sales es una señorona de Madrid, con criados y allí está su hija Ción, y hay una institutriz que se llama Lorenza, Leré. Y Leré es una muchacha atractiva, pero tampoco tanto. Tiene además un movimiento en el ojo, tiene un nistagmus, aquí hay médicos, un nistagmus, y se le mueve el ojo mucho y dice don Benito que Ángel creía que era el aleteo del Espíritu Santo. Se enamora de ella y todos los defectos le parecen virtudes, ¿verdad? El aleteo del Espíritu Santo. Esta es Leré. Leré es una mujer fuerte, piadosa. Hombre, yo creo que tan piadosa que me parece mística, vamos. Vamos a ver aquí. Y don Ángel se enamora de Leré, la propone muchas cosas, y entre otras el matrimonio. Y le dice Leré, no, mire usted, yo tengo vocación, me voy a ir a Toledo, voy a ir a unas monjas de caridad, y déjese usted de matrimonios. Dice, no, pero yo te pongo aquí un oratorio, te pongo aquí lo que quieras, tú puedes rezar en casa, tú cuidas a mi hija Ción. No, déjese usted muy fuerte. Y además le va colocando distintas tortillitas, morcillitas católicas, pim pam, le va diciendo, usted tiene que ser bueno, usted tiene que dejar a esa mujer que le lleva por mal camino. Usted, don Benito, pues por el amor a una mujer y porque lo hace con mucha soltura y mucho salero, se va convirtiendo. Y de masón fue don Ángel Masón. Eso se lo pregunto a don Benito en una de las cartas. Perdonad, pero... Viudo de ideas republicanas, fallido movimiento militar, muere su hija Ción, su vida se quiebra, muere doña Sales. ¿En qué se agarra? Se agarra a Leré, desesperadamente a Leré. Pero como don Benito hace como las muñecas rusas, las matrioscas, mete una historia dentro de la otra y la otra dentro de la otra, pues la novela te va llevando a distintos lugares y entonces te explica la historia de Leré. Y es la historia de la familia de Leré, que tiene un hermano que no sé qué. Don Benito es tremendo. La novela, por eso le dice Pardo Bazán, has escrito, hijo, una novela laberíntica. Laberíntica. Es muy de Cervantes eso, ¿eh? En el Quijote, si os acordáis del Quijote, pasa eso, ¿eh? Hay una aventura de don Sancho, después el Quijote, después aparece un personaje por ahí, es laberíntico. Bien, entonces, ¿dónde estaba don Ángel? Don Ángel está hecho polvo con Leré, que se marcha a Toledo, y él se marcha a Toledo también, donde él tiene posesiones. Hombre, su madre es la señorona de Toledo y tiene allí una posesión, tiene un cigarral. Leré enamorado, se convierte, es una conversión un poco, como diría un clérigo de la novela,
tiene usted una vocación contrahecha, ¿verdad? Tiene usted una vocación contrahecha. No es amor a Cristo lo que le mueve, dice don Juan Casado, sino el amor a una mujer. Y por ahí le entra, es el instrumento, leeré, y le entra a don Ángel algo que se puede llamar fervor religioso, que luego matizaremos. Este revolucionario político, que fue masón en la novela, masón fue don Benito. Don Benito, le pregunto en la novela, le pregunto, don Benito, ¿usted fue masón? Y le digo, creo que sí, y le doy razones. Usted, en Gran Oriente, vamos, describe las tenidas de las logias masónicas de Madrid como si las hubiera vivido. Hombre, es que las vivió, es que fue masón, no creo que pasara de 3er grado. ¿Por qué hace todo esto? Por don Miguel Guerra, estamos entre guerras. Don Miguel Guerra, ¿quién es? Un catedrático de la universidad, fallecido, catedrático sacerdote de la Universidad de Burgos, un especialista en masonería. Yo no sé mucho de la masonería, pero me lo explicó muy bien don Miguel. Y Guerra, a juzgar por lo que sabe y porque lo que le ha contado su autor, también fue masón. Lo que pasa es que como a don Benito se le pasa la calentura enseguida, porque ¿qué es lo que observa don Benito en el Gran Oriente? Primero que hay unas divisiones tremendas entre los masones, después que se expulsan unos a otros, y después que eso de vivir la caridad, vamos, ni por el forro, y la pureza, mucho menos. De ahí me viene una anécdota que cuando lo dijeron a una persona, a Franco concretamente, que unas personas eran masonas pero vivían la castidad, dijo, un masón que vive la castidad, ni de coña. Y eso es lo que pasa. Ni de coña. Bueno, pues esto es lo que don Benito saca de ese tiempo y se lo pone en la mochila a Ángel Guerra, ficticio. Es un hombre especial, porque claro, ¿a quién se le ocurre que nada más haberse convertido, él dice que va a hacer una fundación? Y le pregunto yo a don Benito, ¿pero qué carisma tenía Ángel Guerra, don Benito? Y le contesto, me parece que ninguno. Dice, bueno, sí, un carisma de la Institución Libre de Enseñanza, krausista, francmasónico. Lo digo porque yo he sido alumno de la Institución Libre de Enseñanza en un colegio de Vallecas, que entonces estaba escondido. Soto, el cura que por allí había, no era peligroso, el que venía a explicarnos formación del espíritu nacional tampoco, y con lo cual allí se habían refugiado una serie de antiguos, ¿no? Don Ángel, Alconada, en fin, podría decir, que luego me di cuenta de que habían sido de la Institución Libre de Enseñanza. Me enseñaron muy bien, académicamente, probablemente como nadie lo habría hecho. Vamos, íbamos a examinarnos al Instituto Cardenal Cisneros de las reválidas de cuarto y de sexto y sacábamos las mejores notas. Una formación humana, poco deficiente, en algunos casos religiosa ninguna, al contrario, pero académica. Bueno, estaba en la fundación de don Ángel. Don Ángel, ¿qué va a hacer? Una fundación revolucionaria, ¿verdad? Él quiere revolucionar la Iglesia. Boten las patas arriba. ¿De dónde se ha visto que en una institución tiene que haber hombres y mujeres por separado? No, en mi institución, Domus Domini, la llama, la casa del Señor, hay mujeres y hombres juntos. Nada de entre santa y santo pared de cal y canto, como decía la santa de Ávila. Lo dice, lo dice. Juntos. ¿Qué es eso de separar sexos? Era muy avanzado, don Ángel. Y luego dice, no, aquí admitiremos
a todo cuanto ser vulnerable encontremos y detalla todas las obras de misericordia materiales, pero ni una espiritual. Ni una. Y se lo digo, don Benito, ¿usted sabía que había obras de misericordia espirituales? ¿Las olvidó acaso? Le digo, bueno, no me puede contestar de la eternidad, pero ya tendremos una tertulia cuando nos veamos. Efectivamente, don Benito lo único que entiende son las obras de misericordia de la carne, materiales. Las obras espirituales le salen por una friolera. No hay más a perdonar. Fundador sin fundamento, en este caso muy claro, no como en otros, porque mezcla ahí don Benito a un personaje que tiene una fantasía exaltada, ¿no? De hecho, yo creo, y le digo, don Benito, yo creo que Ángel Guerra tenía que haber ido al psiquiatra, porque estaba un poco grillado. Porque hay varias alucinaciones en la novela. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere hacer una fundación que reforme la Iglesia y después cambie la sociedad completamente, porque va a hacer una influencia, va a ser una influencia sobre los gobiernos, de manera que la sociedad va a volverse muchísimo más, ahí podríamos pensar uno, caritativa. Pero ¿cuál es el término que emplea don Benito? No es caridad. En todo caso, fraternidad. Una fraternidad muy sui generis. Es una filantropía masónica. Bueno, vamos a coger algún personaje para que veáis por dónde van las cosas. Este, don Pito, es don Agapito Babel, que es hermano de doña Sales, la madre de don Ángel. Es un hombre que ha sido marinero, bueno, marinero no, capitán de rota en los barcos de vela del siglo XIX, capitán de corbeta, don Pito, Agapito Babel. Claro, a Galdós le cae de maravilla. ¿Por qué? Porque don Pito es un marinero. O sea, yo que me he dejado los dientes en el mar, he hecho más de 12 expediciones oceanográficas de 2 meses cada una, me sé el argot marinero de memoria. Bueno, pues don Benito se lo sabe mejor que yo, porque en boca de don Pito salen todas las palabras divertidísimas, además, porque don Benito era muy divertido, era un tipo con gracia. Y bueno, el vocabulario marinero, el amor al mar, a la mar, como dice don Benito, a la mar, que para los marineros el mar es femenino.